Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy, a nombre de Estética de Autor. El día de hoy tengo el gusto, y yo creo que es un privilegio, tener al doctor Luis Valencia, cirujano plástico con una alta especialidad en cirugía mamaria, quien considero además de un gran amigo, un gran personaje en este rubro de cirugía mamaria. Agradecemos al doctor la presencia para poder hablar un poco de lo que es cirugía mamaria con tendencias actuales. Gracias, doctor, ¿cómo estás? Encantado, Adán. Encantado de estar aquí contigo. Pues bienvenidos sean a este capítulo que vamos a hacer el día de hoy en relación a cirugía mamaria. Esperemos que podamos transmitirle información importante, relevante y que puedan aprender un poquito aquí con nosotros. Bueno, pues esto es para mí muy importante porque me gusta hablar, y el día de hoy vamos a hablar un poco de los temas que son muy importantes. Son temas que salen en consulta y son temas que hablo mucho con maestros, amigos, y esto de cirugía mamaria. Y muchas de las partes importantes que vemos es cómo manejar una mama de manera elegante, porque no es lo mismo poner un implante, no es lo mismo estructurar una mama a manejarla de una manera elegante. Yo creo que lo más importante en cirugía mamaria no es levantar un implante o levantar una mama a través de un implante gigante. Yo creo que esta es una de las partes que no debemos de tener. Pero tú como especialista, o perdón que te diga tú, Luis, es claro. amigo también, considero. ¿Qué significa actualmente a ti una mama o dar una cirugía elegante en la mama? Mira, la palabra elegante creo que cuadra muy bien en este concepto. ¿Por qué? Tenemos muchas tendencias. Entonces, las modas van cambiando. Hemos pasado desde implantes pequeños, implantes muy grandes, combinaciones. Y creo que el punto en el que estamos ahorita es un punto donde nos estamos acercando más al aspecto de naturalidad. Lo natural, lo tradicional, eso nunca ha pasado de moda. Siempre está ahí. Y eso siempre ha sido elegante. Lo podemos ver en obras de arte, lo podemos ver en esculturas. Siempre está latente. Entonces, la forma de querer integrar o abordar una mama elegante, creo que primero va con un análisis completo de la complexión, cuerpo, forma de cada mujer. Okay. Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a consulta, podemos tener una paciente que nos pueda llegar con alguna sugerencia, ¿no? Oye, yo quiero tanto porque a mi amiga le pusieron esto y quedó increíble, o yo quiero tanto porque pues sí quiero verme un poquito más voluptuosa. Entonces creo que la clave es primero escuchar al paciente, saber qué quiere, qué está buscando, para entonces nosotros identificar dónde quiere posicionarse. Luego ya en una revisión que hacemos de forma clínica, entonces nosotros ya empezar a utilizar nuestro conocimiento, nuestra creatividad para decir, bueno, en este mundo, ¿qué es lo que mejor se adapta y mejor cabe? Porque pues no todo lo que podemos ver allá afuera les puede gustar. Por redes sociales, sí. Entonces esa parte de naturalidad creo que es un punto importante que siempre va a dejar una mama muy elegante y una mama que va a adaptarse a la gran mayoría de la población de mujeres, ¿no? Vamos a tener siempre extremos donde nosotros aquí podemos orientarlos y coacharlos en decir esto sí se puede, esto no, porque depende del tamaño de tu tórax, del volumen que tienes, la cantidad de proyección que necesitas, qué tipo de ropa te gusta usar. Entonces son varias cosas que tenemos que contemplar antes de tomar la decisión para darle ese sweet spot de la elegancia. Yo creo que aquí está un punto importantísimo. Hoy entendemos que la verdadera sofisticación está en proporción, estabilidad, manejo de tejidos, pero una parte muy importante en la cirugía moderna mamaria y cirugía mamaria depende de menos volumen, pero más estabilidad la mama. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que es muy cierto. Hoy en día, a ver, las pacientes, no me vas a dejar mentir, sí, me llegan preguntando ¿cuánto tiempo me van a dar mis implantes? ¿Son de por vida? ¿Que los tengo que cambiar cada 10 años? Todas las pacientes lo menos que quieren es estar sometiéndose a un procedimiento continuo de mama de cada 10 años, cada 30. Entonces hay pacientes que inclusive en edades un poquito más avanzadas ya te comentan, oye, ¿y qué pasa si ya me los quito? Porque pues yo cuando tenga 70, yo ya no me quiero meter a un quirófano a hacer un procedimiento. Y entonces ahí empiezas a jugar con otro tipo de procedimientos, no son implantes, pero posibilidades que tenemos para las pacientes. Es un punto importante. ¿Actualmente consideras que decirle, creo que tenemos que manejar el aspecto de la sinceridad, la honestidad y la evidencia científica con pacientes, de decirles si se recambian los implantes? Yo creo que los implantes tienen cierto grado de, más que nada, avances médicos, y ya no es como antes, ¿no? Que estrictamente se tenía que cambiar los implantes cierto tiempo, ¿no? Ya hay ciertas medidas y yo creo que lo más importante sería diferenciarlas, ¿no? ¿Tú cómo manejas eso en el tiempo, no? Porque la primera pregunta que Doc, ¿cómo eran los implantes? Y después, ¿qué sigue, no? ¿Al cuánto tiempo me lo tengo que cambiar o esto? ¿Qué? Claro, mira, el tema de los implantes creo que a partir del 2019 que fue este vehículo ha tenido un giro importante en varios aspectos, en tema de enfermedad por implantes, en tema de la duración de los implantes, tipos de implantes,
implantes, porque existen muchos. Y creo que regresando al punto que me preguntabas en cuanto a cómo podemos nosotros saber que un implante puede dar estabilidad a largo plazo, porque como les comentaba, la gran mayoría de los pacientes buscan eso, un largo plazo. No están jugando a hoy me quiero ver grande, mañana me quiero ver chica. O sea, ellos ya tienen un estereotipo en su cabeza y eso es lo que están buscando. Entonces, buscar esa estabilidad nos podemos nosotros apoyar como médicos, primero de un implante, ya sea con texturas, ya sea con formas, proyecciones, volúmenes. Después, a veces nos podemos anclar un poquito a raíz de utilizar ciertas técnicas que nos van a permitir un mayor soporte de tejidos. No todos los pacientes tienen buena calidad de tejidos. Algunos podemos apoyarlos con alguna matriz dérmica celular, algunos con alguna malla de PH4. O sea, tenemos varias opciones que no son para todos, pero que tienen que estar en nuestra caja de herramientas para nosotros poder decir, a esta paciente le conviene esto. ¿Qué estás buscando? En la mayoría de los casos siempre va a ser un resultado elegante, que van a ser palabras clave que al final nos vamos a acordar. Elegante, estabilidad y sobre todo un volumen que no pase de moda. Un volumen que siempre la paciente se sienta cómoda cuando tenga 30, 40, 50, 60. Hay un algoritmo que se maneja mucho en cirugía mamaria, pero en el aspecto mexicano, que oí en algunos congresos, y también lo dice a nivel internacional, yo creo que lo has de haber oído, pero pacientes menos de 30 años es la mamoplastía primaria, aumento mamario. De 30 a 40 hay hijos, hay reproductividad, y ahí puede haber recambio de implantes. Después de los 40, 45 ya es la famosísima, o lo que ahorita está de moda mucho, es la explantación mamaria. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, de ese algoritmo, pero llevando la explantación mamaria actuales, ¿no? Ya para entrar un poquito al tema de enfermedad asociada a implantes mamarios. Okay. Pues mira, creo que el día a día vemos de todo. Vienen pacientes a veces, sobre todo con el tema de estos medicamentos que ahora nos hacen perder mucho peso. Wow, sí. Empezamos a ver pacientes jóvenes que durante su adolescencia o en sus primeros años de vida adulta, pues tienen esas fluctuaciones, pierden un peso y entonces nos llegan con tejidos prácticamente como si ya hubieran sido mamás o hubieran tenido esos cambios por lactancia. Entonces, hay veces que en esos pacientes ya podemos estar pensando también en una mastopexia o un levantamiento y podemos empezar a jugar con el tema de implantes y sale un poquito del estereotipo de una mamoplastia primaria donde solo colocamos un implante y listo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, pero si tú dices mastopexia a una paciente joven, automáticamente está estigmatizado que te ponen un freno. ¿Tú cómo manejas ese freno? ¿Cómo puedes decirle a las personas que nos puedan ver o que lo puedan intuir? Porque es algo muy importante que de un experto lo oigan, que el término mastopexia no satanizarlo. ¿Estás de acuerdo? Porque claro, es una incisión que permite y esto, entonces... Y al final yo creo que la forma es que los pacientes lo entiendan. Yo utilizo mucho un ejemplo con un saco. Si la paciente tiene un volumen o un maniquí de una talla L y tiene un saco XL, pues sobra. Sí. Lo que quieres es que haga match la talla con el volumen. Sí. Entonces, hay diferentes tipos de técnicas. Las mastopexias, como dices, no hay que satanizarlas porque hay algunas que son muy pequeñas, hay algunas que sí involucran un poquito más de extensión de incisión. No es la misma extensión o extensión para todas. Entonces tienes que jugar un poquito y explicar al paciente qué resultado queremos lograr. Algo que nos dé un resultado a largo plazo, pues tal vez tenemos que ser un poquito más agresivos. Tienes pensado perder un poquito más de peso, entonces valorar si es el momento adecuado para hacer el procedimiento o esperar. Sí. Entonces hay varios puntos que si tú le explicas al paciente, mira, esta es la forma que vas a obtener el resultado. Pues soy honesto, ha habido pacientes, he perdido pacientes porque a veces, como tú me dices, es que yo no estoy dispuesta a tener una incisión que vaya hacia abajo. Y menos un ancla, ¿no? Entonces le dices, es que si no te hago eso, tu resultado va a ser muy pobre o lo que pueda lograr te va a ver bien los primeros 5 o 6 meses y después vas a perder todo. Sí. Entonces, hay veces los pacientes lo entienden muy bien y otros pacientes que dicen, no, es que yo quiero que lo hagas así y la verdad yo les digo con toda sinceridad, mira, la forma o la indicación contigo es hacer este procedimiento. Yo no puedo hacerte este procedimiento porque sé que no estoy haciendo lo adecuado. Sí. Entonces, si tú logras entender y confiar en estos conocimientos que te puedo y te intento transmitir, adelante, podemos seguir el camino. Pero sí ha habido muchos pacientes que no se pierden, sí. Porque pues piensan que que hay alguien que sí lo puede lograr. Sí, porque está muy satanizado. Inclusive también el uso de redes sociales funge como una parte, porque ahorita ya puedes hacer una mastopexia en L. Yo no soy tan partidario de las mastopexias que solo son en patrón de dona
o empator en elipse, porque genera un complejo areola pezón muy grande y esto a fin de cuentas hace que la mama se cae. Entonces yo creo que ahí ya entra el punto de la responsabilidad y la ética del médico. Yo creo que Luis es una persona muy ética y eso lo ve muy bien en este rubro, ¿no? El tratar de hacer mastopexias que cierren, no se le da mucha estabilidad y terminan esas areolas gigantes, ¿no? Entonces creo que por ahí no. Sí, la cirugía mamaria tiene dos vertientes. Es una cirugía de tejido y una cirugía de piel. Entonces tú tienes que analizar cómo están los tejidos y cómo está la piel. Si tú tienes un mal tejido y tienes buena piel, tu resultado es pobre. Si tienes mala piel y buen tejido, tu resultado es pobre. Entonces, si haces un procedimiento intentando combatir estas dos deficiencias, pues tienes que atacarlas. No puedes saltarte una porque si no el resultado no va a ser el adecuado. Habrá pacientes que puedan quedar contentas porque la gran mayoría de las pacientes, pues al final, cuando lucen es cuando tienen ropa, pero va a haber otras pacientes que sí van a decir, a mí me gusta no traer nada y no estoy tan contenta. Pero pasa, porque me han tocado muchos casos que pues se operaron con alguna otra persona y entonces les prometieron un gran resultado a través de una técnica quizá mínima y a la mera hora pues no fue lo que ellos estábamos. Dice un maestro, mínimas cirugías, mínimas resultados, ¿no? Entonces, y ahorita vamos a entrar a un punto, yo creo que es algo que se oye en todas las consultas, resuena en cada consulta, en cada paciente, la famosísima enfermedad asociada a implantes. Actualmente se habla en todos los rubros, puedes ver en redes sociales, grandes maestros, grandes personas hablan de ello, pero algo de las partes es que si está asociada sí o no, si hay evidencia científica y lo que más nos cabe a nosotros en el medio es tratar de dar responsabilidad y evidencia científica ante ello para no generar un miedo en las pacientes. Yo creo que si los analizamos, depende de la técnica, lo podemos asociar. Yo creo que si hay cierto grado de componente, el hecho de la fatiga, asocia fibromialgias, dolores y que pueden asociar implantes, pero en mucho tiempo, ¿no? Pero tú qué opinas ya hablando de este punto. Mira, mi opinión es un tema del cual sí estoy muy empapado porque estoy metido ahí como en algunos comités en los cuales pues, buscamos mucho esto, ¿no? Hoy en día lo vemos muy frecuente. Pacientes llegan preguntando, cuando tú ya les propones un implante, te mencionan, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Me va a funcionar? ¿Me va a dar a mí? Entonces, cuando empiezas a hablar en porcentajes, les empiezas a aterrizar números de qué posibilidad tiene, como que esto calma un poquito el sentir de esos pacientes. Luego, número dos es platicar con el paciente que, pues cuando los estudios que se han hecho, si bien es cierto, hoy en día no hay un test como tener COVID, donde me siento mal, tengo ciertos síntomas, me hacen una prueba, salí positivo, tengo COVID. Hoy en día no tenemos, hay por ahí una proteína que se está intentando aislar, pero todavía no con tal, o sea, con la intención de generar una prueba. Pero eso no está, es en Canadá, ¿no? Todo esto está en trials ahorita, no hay nada hecho. Es todavía como que buscar aislar ciertas cosas para identificar, sobre todo lo que se busca es hacer una prueba, para que tú puedas hacer un corte y decir estos sí, estos no. Y hoy en día no se tiene, hoy en día tenemos más de 500 síntomas descritos para pacientes en los cuales refieren a enfermedad con implantes y ha habido muchos estudios a donde entre grupo de pacientes que tienen de 1 a 10 síntomas en conjunto, se les quitan los implantes y no mejoran todas. Si fuera realmente el implante el que está generando el problema, entonces el 100% esperaríamos que mejorara. En este caso, pues ha habido todo. Ha habido pacientes que empeoran, ha habido pacientes que se mantienen igual y ha habido pacientes que sí mejoran. En el aspecto psicológico, sin embargo, aquí sí hay un giro muy importante. Aquí sí muchas pacientes entran en una situación de paso, de tranquilidad, el decir, bueno, pues ya al menos sé que esto no es, aunque sigo con algunos síntomas, ya sé que esto no lo tengo y no me está sumando a lo que me lo puede estar generando. Entonces, yo considero que un implante es un dispositivo seguro. Creo que la enfermedad por implantes, síndrome de Asia y otras entidades importantes que se han asociado existen, por supuesto. No es lo más común. Es importante que con una consulta esto nosotros lo platiquemos con las pacientes, esta pequeña posibilidad, para que sepan que ese dispositivo que se están poniendo no pertenece a su cuerpo y que al final del día su cuerpo va a generar un aislamiento a través de una cápsula como para impedir que ese sistema inmune esté en un constante proceso de inflamación. Y a veces va a poder pasar, a veces pasa de forma temporal. No sé si te pasa por ahí pacientes que de repente funcionen como que pues, últimamente he tenido piquetitos, molestia, dolor. Es eso, es tu sistema inmune generando una reacción inflamatoria ahí. Esto generalmente no se hace todos los días, pero en algunas pacientes sí esto empieza a ser de forma crónica y vienen esas manifestaciones. Es una parte yo creo que importantísimo, gracias por aclararlo, pero a mí una de las partes que sí me gusta decirles a las pacientes, que tú lo tienes muy bien estudiado, es
algunas partes que están relacionadas con el dolor. El dolor, como bien dice, se va a quitar después de la cirugía o no se va a quitar. A fin de cuentas es quitar un peso y si lo quitas de cierto modo, pero no se va a quitar completamente. Por eso no está bien estudiado y por eso no se puede decir completamente que te va a pasar o no te va a pasar. Es algo pues totalmente incierto. Yo creo que la medicina es una ciencia incierta y no es nada seguro porque dices, doc, me va a pasar la enfermedad asociada a implantes, pues es algo que de un experto que lo podemos oír y en todo, pues no creo que sea lo ideal, ¿no? Pero yo creo que una de las partes ahora hablar un poco de tendencias en cirugía mamaria. Y yo creo que hablar de tendencias en cirugía mamaria nos hace mucho el énfasis de la seguridad, que ahorita es algo muy importante por medio del intrusionismo que estamos sufriendo, los implantes mamarios, que a veces la casa comercial dice que solamente lo venden cirujanos plásticos, pero el medio intrusionismo no lo tiene, que sean en hospitales, que a veces tenemos la certeza de que si es en un hospital vas a tener todo impecable, y la otra de cómo colocarlo, ¿no? Algo que nos puedas decir tú en el aspecto de las tendencias que tú realizas, porque pues es algo que tú haces cotidianamente, pero que tú puedas asociar a decir, yo estas cosas son muy actuales. Por ejemplo, yo considero que el uso de funnel ha mejorado el aspecto, sin embargo, no ha descartado el riesgo de contractura capsular en una totalidad, ¿no? Sí, ¿no? Va a ser difícil poder lograr que no haya un riesgo de contractura, pero gracias a este tipo de técnicas como funnel, entre otro tipo de pasos importantes que tenemos que hacer o realizar durante la cirugía, nos puede llevar a que este índice de complicación llegue al 2% menos. Entonces es un índice de complicación, la verdad, bastante bueno. Creo que ahora en cuanto a implantes tenemos muchas opciones. Habrá cirujanos que estén más familiarizados con unas marcas que otras, habrá calidades, yo siento que son como los coches, hay de todas las marcas. Realmente la gran mayoría ya tienden a tener un estándar pues, muy homogéneo y entonces eso permite que pues, con las ciertas marcas podamos tener una garantía de que tienes un producto muy bueno. Sí. Ahora, en cuanto a tendencias, creo que número uno es pues, realizar un procedimiento corto, hacer un procedimiento en el cual podamos hacer a la paciente apoyarnos de algún bloqueo, apoyarnos de algo que le pueda dar analgesia. Cada vez la tendencia es ir o seguir protocolos de mínima invasión, incisiones más pequeñas, menos trauma, generar menos inflamación, que los pacientes puedan salir a su casa en un menor tiempo, protocolos de recuperación corto. Sin embargo, eso no quiere decir que el paciente a veces es al tercer día ya va a estar trabajando o haciendo su actividad, ¿no? Porque a veces lo venden mucho así. Viernes y el lunes ya quieren estar chambeando. O sea, si el procedimiento se busca que sea lo menos invasivo, hay diferentes vías de acceso, hay diferentes materiales o instrumentos que nos pueden ayudar a hacer técnicas diferentes y que funcionan muy bien. Obviamente no aplica para todos los pacientes, por eso su cirujano plástico certificado les tiene que decir, contigo esto sí funciona, contigo esto no. Y entonces con esas técnicas poder aprovechar pues, toda la tecnología, todas esas modernidades y que con el tiempo vemos que van funcionando. Y si bien es cierto, no ha sido un parteaguas de cómo se ponían los implantes hace 10 años, nos ha ayudado a mejorar tanto en tema de recuperación, en tema de menos complicaciones. En ese aspecto yo creo que si bien no se han suspendido las complicaciones, yo creo que sí se han minimizado, sobre todo con un buen control con un cirujano plástico. Y otra de las partes importantes es en ciertas tendencias el uso de tecnología como inteligencia artificial para ayudar a la paciente a seleccionar o utilizar esas medidas como inteligencia artificial, que hay muchas marcas que se distribuyen ahora, pero ayudar a la paciente a seleccionar el tipo de implante, porque no me dejarás mentir, que hay muchos pacientes de no tiene una imagen de cómo me voy a quedar o algo así. Entonces, ¿qué opinas de eso? Creo que la realidad virtual nos ha ayudado bastante, principalmente en la parte de mama. Quizá no en todos los procedimientos. En aumento mamario primario creo que es una excelente herramienta. Yo creo que impecable. En pacientes donde ya viene un recambio de implantes, un downsize donde bajamos el tamaño del implante, ya creo que no es tan fidedigno. Mamas asimétricas. Mamas asimétricas todavía creo que puedes jugar un poquitito. Reducción mamaria no es tan confiable. Y más que nada yo lo utilizo como una herramienta para explicar al paciente, mira, esto es con lo que me platicas que estás buscando, lo que más o menos yo considero que podemos llegar a este asunto. Pero no les vendo este es el resultado, así vas a quedar, ¿no? Y a veces yo las pongo a jugar con esto para que vean qué tanto es más, qué tanto es menos. A veces la misma simulación en físico, donde utilizamos un bra con ciertos probadores, también puede hacer que esto sea un poco más real que solo ver la imagen o transmitirles. Y siempre les comento, va a ser muy diferente cómo se ve ese implante o ese volumen al momento de que esté dentro de tu cuerpo
y que te veamos en un quirófano, se puede comportar diferente, ¿no? Entonces, eso me sucede mucho con, oye, operaste a mi prima y le pusiste 300, yo también quiero lo mismo. Y la Tal vez no espalda es necesitas lo grande. mismo. Y O sea, tal vez necesitas menos, tal vez necesitas un poquito más. Entonces, a veces el combinar este tipo de tecnologías o realidad virtual y mezclarlo también con un poco algo físico, lo que sea un poco más tangible, les funciona muy bien. Oye, y otra parte yo creo que importante en las tendencias es que muchos pacientes ya te llegan directamente diciendo, yo lo quiero debajo del músculo, porque he tenido tales debajo del músculo, totalmente debajo del músculo. Yo sé ciertos patrones, el implante se puede colocar en ciertas zonas, no me dejarás mentir, pero ¿qué hay de esa tendencia que dicen debajo del músculo completamente, que más soporte o debajo de la fascia? Tú nos puedes hablar un poco ya en grado de término médico, ¿no? Pues mira, creo que hay varios estudios, no es algo nuevo. Sí. Esto ya tiene igual más de 10 años que se ha estudiado ese tipo de planos, ¿no? Sí. El que sea abajo del músculo, subfacial, abajo de la glándula, O entre los dos. entre 1, 2 o 3 niveles, el que quieras. Y creo que mucho tiene que ver en la selección del paciente. Entonces, a veces si el paciente llega con esa idea, pues hay que aterrizarlo un poquito y nosotros poderle decir, oye, tus opciones son estas. Y si de verdad si a mí me preguntas, creo que no hay ninguna que sea así 100% un ideal. Sí. O sea, buscamos cuál se adapta dentro de las bondades de cada una de estas técnicas a las mejores necesidades de cada paciente. Pero así como va a haber algún pro, va a haber algún contra. Y lo mismo lo vamos a encontrar si nos cambiamos de plano. Va a haber algunos pros y va a haber algunos contras. Entonces, a veces yo siempre les pregunto, oye, pues, ¿a qué le das más prioridad tú? ¿Le das más prioridad a un escote? ¿Le das más prioridad a estabilidad? ¿Le das más prioridad a un aspecto más natural? ¿O te gusta que se vea un poco más marcado? Entonces, ese tipo de parámetros creo que nos puede llevar a tomar una decisión en conjunto. Pero si bien es cierto, los planos es algo que está definido en cuanto a selección de paciente, calidad de tejido, va a ser este plano, creo que ninguno de los planos nos da un mundo perfecto, ¿no? Sí, no, yo creo que cirugía mamaria es extremadamente bonita manejarla. Yo aprecio mucho ese rubro y la calidad de los tejidos es totalmente indispensable. Es algo que no tenemos como tan cierto para manejarlo o para decirlo, porque mucho es una receta de cocina, todas las pacientes van en plano dual, todas van no, cada paciente es diferente de acuerdo como lo dice Luis, ¿no? La pared de los tejidos. Y algo muy interesante es que los resultados modernos cada vez se ven más naturales y menos, como dicen las pacientes, operados. Eso es una tendencia y una característica elegante para todas las pacientes. Para concluir este podcast, me gustaría hacer un preámbulo en el decir que una mama no necesariamente se tiene que levantar con un implante muy grande, porque no me dejarás mentir que llegan a la consulta con esa idea de que entre más grande el implante, la mama se va a caer para ahorrar incisiones, ¿no? Y volvemos a caer en eso, pero sí hacer ese énfasis para poder transmitirlo a gran número de personas y médicos. Yo creo que también es un rubro muy importante porque muchas veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que ahí es muy claro entenderlo como una balanza, ¿no? Tú puedes jugar con piel y puedes jugar con volumen, pero también, como dices, si te vas a un extremo donde ya empiezas a rebasar, y no tienen que ser volúmenes tan grandes, sí, porque a veces nos tocan pacientes muy delgaditas, con pieles menores a 1 centímetro antes de tener tejido. Sí. Entonces, ahí tú puedes decir, bueno, si yo te pongo más peso, pues sí, vas a tener menos incisiones, pero al rato este resultado va a dar de sí. La elegancia no depende del volumen, sino más bien de la estructura de los tejidos. Yo creo que las mastopexias sí tienen que tener una estabilidad. Actualmente una mama, como bien se dice, es darle la mayor estabilidad posible y esto va a generar un resultado más a largo plazo. La paciente se va a quedar más contenta a largo plazo porque la mama con un implante va a caer y va esto. Y otro de las partes muy importantes, yo creo que es tendencia, es el implante. Se han revolucionado muchos, pero ahorita hay unos implantes que pesan menos. Sí. ¿Qué opinas de esos? Fíjate que me ha ido bien. Yo creo que ya tengo cerca como de unos 20 de este tipo de implantes. Me ha funcionado muy bien. Principalmente también en el aspecto de reconstrucción mamaria, donde a veces quieres que pues, el implante o el volumen lastime menos esos tejidos que ya están un poquito lastimados por el tema de la mastectomía. Pero creo que funciona muy bien y creo que, a ver, fuera de la mercadotecnia, yo no tengo nada que ver con la marca, pero creo que esa tendencia, ojalá que todas las marcas las puedan adaptar. Sí, se me hace increíble. Esa tecnología, porque lo que buscas es, entre más ligero, es mucho mejor. Menos problemas, menos peso. La paciente, al final del día, va a estar cargando con ese volumen mucho tiempo y pues
sí empiezan a tener temas de espalda, sobre todo comunes muy grandes, Sí. mala posición. Entonces creo que fue una gran idea. Es una gran inversión Se puede replicar. que yo creo que repercute mucho en ese rubro, ¿no? La cirugía moderna cada vez busca más armonía y estabilidad, y creo que este tipo de implantes, no sabía que estabas como tan utilizándolo, pero se me hace increíble. Yo creo que para concluir, pues muchas gracias al doctor Luis por esta amable compañía y esta gran instrucción que nos puede informar sobre la cirugía mamaria moderna, tendencias, enfermedades con implantes. Recuerden, un implante más grande no va a dar estabilidad. Hay que dejar de satanizar las mastopexias porque pues es muy muy común y se pierden, pero tratamos de darle lo mejor posible a cada una de las pacientes y es una de las partes importantes, ¿no? Creo que la cirugía moderna cada vez va a evolucionar una visión más elegante siempre y cuando vaya acompañada. Y no me dejarás mentir, Luis, que si tú lo ves no solamente en México, tú te demostraste de fuera del país en cirugía mamaria y eso es totalmente en todo el mundo, ¿no? Sí, creo que a pesar de que hay algunos países que puedan tener diferentes tendencias, creo que, como platicamos de un principio, lo natural, lo elegante no va a pasar de moda, siempre va a gustar y sobre todo puede dar un resultado que a largo plazo la paciente se va a sentir más cómoda y se va a evitar quizá algún procedimiento extra. Sí, entonces contribuir a todo esto y bueno, es una plática de cirugía mamaria y enfocar mucho también la seguridad y bueno, concluir esto como una finalidad de que las pacientes en todo ámbito pues puedan tener esta sintonía y sincronía con toda la mejoría del volumen, ¿no? ¿Algo que quisieras concluir? ¿Qué quisieras decir, Luis? Pues antes que nada más recomendarles a todos obviamente que acudan con un cirujano plástico certificado, lleven bien sus preguntas. El tema de implantes es muy extenso, a veces no se logra cubrir inclusive en una sola consulta. Entonces, tienen que ir preparadas, tienen que saber qué buscan y obviamente apoyarse de ese cirujano para que puedan tomar una decisión en conjunto y creo que a partir de ahí van a tener un buen resultado y van a terminar muy contentas, una buena relación médico-paciente. Pues no me queda nada más que agradecer y hacer énfasis y pues muchísimas gracias por haber sintonizado y escuchado este podcast de Estética de Autor y muchas gracias al doctor Luis por habernos acompañado. Encantado. Gracias. Adán, Luis.